Nosotros en El Agro Ahora queremos solidarizarnos con los productores agropecuarios de Panamá y en especial con los de la provincia de Los Santos por los grandes acontecimientos en materia de inundaciones que han estado teniendo durante todos estos días. Esto es parte del cambio climático que nos está afectando en el mundo entero y Panamá no escapa a esto. Los problemas que ellos están atravesando, la pérdida de cosecha, la pérdida de animales, sobre todo a los porcinocultores, es un tema fatal para la producción agropecuaria de Panamá. Esperamos que ellos puedan afrontar este problema de la mejor forma y que el gobierno pueda ayudarlos en estos momentos. Nos solidarizamos con estos productores agropecuarios de nuestro Panamá. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. El futuro del planeta está en nuestras manos. Y abordaremos tus principales interrogantes. Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tratar el tema del PIB, el PIB, lo que trata del PIB del agro y toda la relación que tiene que ver con la economía de nuestro país. ¿Y qué es el PIB? El PIB no es más que el Producto Interno Bruto, o también se le denomina Producto Interior Bruto. El PIB del país lo que es que es el valor monetario de todos los bienes y servicios en un momento determinado, en un tiempo determinado. Generalmente se mide en un año y es lo que mide una serie de países y sobre todo organismos financieros internacionales para ver el crecimiento o el decrecimiento de la economía de un país. Por bienes nos referimos básicamente a todos los productos acabados que llegan a manos del consumidor, sean alimentos, sean tecnología, vestido, etc. Y por servicio, por supuesto, que nos referimos a todas las actividades que contratamos, por ejemplo, las restauraciones, actividades educativas, todas las obras de construcción, los servicios que da el canal, los servicios que da la banca nacional e internacional a nivel de Panamá. Eso es lo que es el PIB. Pero el Producto Interno Bruto es entonces la suma del costo de todos los bienes y servicios de los adquiridos por los habitantes de Panamá en un año. En este caso se determina por un año porque es la forma de medir. Pero cuando hablamos del PIB, siempre queremos referirnos a temas económicos y queremos ver cómo nos afecta a nosotros. Bueno, ¿cuál es la función del PIB? El PIB no es más que un mecanismo de medir la riqueza del país en un periodo determinado y sirve para diagnosticar si hay crecimiento o no de la economía del país. Esa es la función del PIB en el país, porque cuando medimos esa riqueza, lo medimos a través de esa macroeconomía que tiene y estamos hablando de comportamientos económicos, estamos hablando de servicios, del valor, de los precios mercado, de los bienes finales y hacemos el tipo de comparaciones. Pero, ¿cuáles son los indicadores del PIB? Hay tres indicadores importantes: el PIB per cápita, el PIB nominal y el PIB real. Veamos cada uno de ellos. Hablemos del PIB per cápita. Este no es más que el Producto Interno Bruto por persona, o sea, resulta dividir el PIB entre el número de habitantes de un país. Es lo que mayormente se hace en las mediciones. Luego tenemos el PIB nominal, que es
se calcula en base a los precios corrientes o de mercado de los diferentes bienes y servicios que se dan en un determinado periodo, o sea, en un año. Y el PIB real tiene que ver con el valor monetario de esos bienes y servicios. Esas son las tres mediciones que hace un sistema de economía en un país. Pero, ¿qué es el PIB agro? El PIB agropecuario. Obviamente que es lo mismo, pero tiene que medir todo lo que es la producción agropecuaria del país. Todo el sector agrícola, todo el sector pecuario, todo lo que es el sector agroindustrial de un país forma parte del PIB agropecuario. Pero este PIB agropecuario, por supuesto que se mide en términos monetarios de todo lo que son los bienes y servicios, porque es el sector primario. Y muchas veces queremos hablar del PIB del agro y tenemos que enfatizar que somos parte del sector primario, o sea, el sector de producción de alimentos. Y es importante porque abarcamos no solamente a grandes empresas, sino a pequeños empresarios, a pequeños productores, y vemos toda la economía que genera la actividad agropecuaria en el país. ¿Y cuáles son las características del PIB? Las características más importantes son que es un indicador macroeconómico, fundamentalmente. Su cálculo y se rige por organismos gubernamentales y es valorado y es vigilado muy de cerca por lo que es el Fondo Monetario Internacional. Se considera la producción y los negocios lícitos, no se considera los negocios ilícitos, por ejemplo, venta de armas, narcotráfico, no son considerados en el PIB y no toma en cuenta el deterioro de las infraestructuras que se usan o que se hacen en un país determinado, pero esas son las características principales del PIB. Hace poco, en el 2019, el BID hizo un análisis de políticas agropecuarias que lo difundió y veamos lo que dice el BID del sector agropecuario y del PIB. Fortalecer el agro ciertamente contribuirá a mejorar los aportes y participación en la economía del país a través de la producción de empleo y de exportación con un impacto que iría más allá de la región interoceánica. Esto fue parte de un análisis que hizo el informe del BID en el 2019. Pero en este cuadro que vemos a continuación nos marca el PIB del mundo, un dato que extraímos de lo que es la investigación que hicimos y que marca claramente el 2017, donde muestra el PIB de manera descendente y que muestra países como China, Unión Europea, Estados Unidos con el PIB más alto. Pero el PIB mide tres cosas fundamentales: la industria, la agricultura y los servicios. En el mundo, el PIB en agricultura es 6.4, como dice esta gráfica, la industria el 30% y los servicios el 63%. En el 2017, Panamá se encontraba en la posición que vemos ahí, con un PIB en agricultura en 2.4, 15.7% en industria y 82% en cuanto a servicios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué traemos a colación este cuadro? Porque cuando vemos los números uno, como marca en este cuadro que tenemos, los números uno en el mundo, en ese momento Panamá ocupaba la posición número uno en materia de servicio, 82%. Seguía Estados Unidos con el 80% y el Reino Unido con 79.2%. El mundo mostraba 63% de promedio. Si vemos en base a industria, el número uno en la industria en ese momento era Indonesia, seguido de China y posteriormente de Alemania, y el promedio era 30%. Y en agricultura, el número uno era India, con 15.4% en su PIB, luego Indonesia
y China, y el mundo marcaba 6.4%. Esto es un dato del 2017. Pero veamos en esta gráfica el PIB agropecuario de Panamá, un dato que extraímos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en donde hicieron la investigación. Y vemos cómo desde el año 1950 Panamá fue decayendo. Tenía un 25% la participación del PIB agropecuario en 1950 y cómo fue decayendo hasta llegar al día de hoy. Ahí decía que el 2017 era 1.7, al final terminó con 2.4. Pero ese PIB tiene que ver con varios factores. Entró la economía de mercado, entró las importaciones, entramos en la OMC, el mundo se hizo más competitivo y fuimos perdiendo presencia en el sector agropecuario. Siempre se ha dicho que nosotros éramos autosuficientes en materia de arroz, por ejemplo, en el año 70. Bueno, en el año 70 nosotros teníamos 15% de participación en el PIB agropecuario. Y miren cómo 30 años después caímos al 7%, y luego ahí entramos básicamente en la OMC y cómo fueron las importaciones subiendo y haciendo mella al sector agropecuario. Obviamente hubo una salida de muchos actores del sector agropecuario, cambió el escenario totalmente y hoy por hoy estamos luchando con un PIB del sector agropecuario bastante bajo. Pero ¿qué hizo India para subir el sector agropecuario? India, les decía yo que en el 2017 tenía 15.4%. Analicemos India. ¿Qué pasó en India? India apostó a tres cosas fundamentales: a la revolución verde, fueron los pioneros en el uso de semillas híbridas e introdujeron lo que fue el sector de la biotecnología. Pero ellos eran en ese momento 1.338 millones de habitantes. En India básicamente, y quiero exponer que parte de mi investigación dice que India tiene su PIB alto en agricultura porque es la voluntad del pueblo de India. La agricultura en India es el gran pilar en que se cimenta o se sustenta la población y su economía y su voluntad de poder trabajar el agro, la tierra, es un tema de vida y es un tema de irse alejando poco a poco de la pobreza. Por eso ellos han hecho énfasis en esta tecnología y han invertido, los gobiernos han invertido en grandes tecnologías en el agro para que ellos estuvieran en ese momento posicionados. ¿Qué hizo Indonesia? Indonesia era el segundo país con un PIB agrícola alto. Bueno, ellos apostaron a tres cosas: a la diversificación, a la exportación y mantuvieron una serie de precios a los productores de manera que los incentivaban a que produjeran y pudieran vender sus productos a un buen precio. Ellos son especialistas en la agricultura de laderas. Y siendo Indonesia un país en el 2017 con 13.7 y con 200 millones de habitantes, 260 millones de habitantes, ellos apostaron a la agricultura arbórea, o sea, utilizando el caucho, los árboles para producción de caucho, el árbol que tiene que ver con el aceite de palma. Ellos son uno de los número uno en el mundo en producción de palma de aceite, y trataron de crecer en esa economía apostando a estas tres cosas fundamentalmente para tener un PIB alto, porque ellos tienen parte también de sus costumbres arraigadas en el tema de la agricultura y sobre todo en las laderas, en la producción arbórea y en todo. Pero, ¿qué otras cosas podemos tener para que haya un incentivo de que el PIB de Panamá crezca o el PIB de cualquier país? Por ejemplo, hace poco una calificadora de riesgo, Moody, existen tres calificadoras de riesgo, le dio el grado de inversión a Panamá, si mal no me equivoco, creo que fue el grado BAA2, en donde marca que Panamá tiene una economía estable producto de grandes inversiones que se dieron en infraestructura,
Estamos hablando 2022, 2010, 2021, y ellos otorgan este grado de inversión producto de esas inversiones. Pero hay un tema importante que lo otorga también por la minería. El impulso que le ha dado la minera a Panamá ha hecho que crezcan las inversiones, que crezcan la venta, la economía, la empleomanía, porque dieron esto. Resulta que en estos momentos están terminando de ver si llegan a un acuerdo entre el Estado y Minera Panamá. Y creo que nos conviene a todos que lleguen a un acuerdo porque Panamá necesita de inversiones como esta siempre y cuando se cumplan con los requisitos del medio ambiente, con los requisitos de establecer un porcentaje que sea digno y decoroso para nuestro país. Yo tengo fe en de que ellos van a llegar a estos acuerdos, pero esas son cosas que suben el PIB de un país. Pero, ¿qué podemos hacer en el agro? Porque en realidad el futuro de nuestro país no es solo el tema de servicio. Panamá está posicionado en el número 1 en el momento que les dije, en el tema del servicio, porque el canal, y así lo hicieron las proyecciones, que teníamos que crecer en un segundo juego de esclusas, y de hecho se hizo, y hoy en día estamos siendo considerados un país con un sistema logístico producto de esa ampliación del canal de Panamá que ha hecho importante a Panamá para poder producir. Pero hay cosas que podemos hacer en el sector industria y en el sector agropecuario. Yo me quiero referir básicamente al sector agropecuario. Y es voluntad. Yo creo que esto no es un tema de partidos políticos, esto es un tema de que los gobiernos, los futuros gobernantes, tengan la voluntad de seguir apoyando con buenas políticas al sector agropecuario. Pero estas políticas que se han dado en diferentes tipos de gobierno, hoy en día, por ejemplo, se han hecho lo que es las políticas agropecuarias, lo que llama el PADE. Yo creo que se ha cimentado en una estructura de protección al sector agropecuario, pero también para buscar un crecimiento. Impulsaron el tema de los agroparques, que es un tema que yo creo que hay que sacarle mejor provecho a eso porque se crea inversión dentro del sector agropecuario y esa inversión es fundamental porque crea empleomanía. Y es una de las cosas que tenemos que tratar de parar y es la migración del campo a la ciudad, porque créanme que está creciendo la ciudad, hay inseguridad, hay pobreza extrema en las ciudades de Panamá y Colón y estamos en el campo perdiendo la oportunidad de poder producir. Pero para poder producir necesitamos que el Estado realmente le meta ganas al sector agropecuario y haga los aportes en materia de recursos para las instituciones propias del sector agropecuario. Y aquí también juega un papel importante el sector privado. Hay países como Uruguay, Paraguay, en donde el sector privado ha hecho grandes aportes y ha ido creciendo poco a poco al punto que tenemos un PIB agropecuario en esos países que está creciendo. Siempre se dice que exportar es la mejor solución para el país. Y yo no es que no estoy de acuerdo, pero yo creo que debemos hacer algo que primero que garantice la producción agropecuaria. Hablábamos de créditos, o hemos hablado en un momento determinado de créditos blancos, de facilidades. El gobierno tiene que cambiar su rol a nivel del Ministerio de Agricultura, de dar mayor asistencia técnica, y eso se puede crear mediante crear un viceministerio de agricultura familiar y que tenga que ver con todo lo que el tema de extensionismo, o simplemente crear un instituto autónomo que dé asistencia técnica, porque al final lo que se trata es de que tengamos el conocimiento y que podamos transmitir las tecnologías propias a los diferentes tipos de agricultores para que haya crecimiento, y un crecimiento que sea con buenos precios, con buenas garantías de venta, que existan mercados seguros, pero también el productor tiene que entender que hay que cambiar el chip y que tenemos que crecer en el país
pero tenemos que hacerlo a base de tecnología. No nos queda otra. Y podemos aprovechar. Panamá es un país con grandes posibilidades, no solo para colocar su producción nacional, sino también para exportar. Y eso nos crea divisa. Pero esa voluntad tiene ciertas connotaciones. Por ejemplo, Panamá tiene varios compromisos pendientes. El tema de la pobreza. El tema de la pobreza fue disminuyendo año tras año desde las políticas económicas de 1970 en el mundo. Ha habido un bajón en los porcentajes de pobreza. Pero el tema de la desigualdad no ha sido del todo bueno. Y hay varios tipos de manifestaciones de desigualdad. Y yo creo que son temas pendientes que tiene que... El coeficiente de Gini, que muchos no conocemos, pero a la hora de investigar nos miden, el coeficiente de Gini es de 0 cuando la desigualdad es 0 y 1 cuando hay mayor desigualdad en el mundo. Bueno, en el mundo entero tiene un coeficiente de 0.46 en promedio, o sea que hay países más desiguales que otros. El efecto Gini en Panamá marca en este momento un coeficiente de 0.49. Pero veamos este cuadro donde habla de los países que tienen algún tipo de desigualdad, unos más que otros en el 2016, y encontramos a Honduras con 53.7, Colombia con 53.5, Brasil 52.9, Guatemala 52.4, Panamá con 51.7 y Chile con 50.5. O sea que tenemos la mitad del país en desigualdad. Y esas son cosas que tenemos que ir controlando. Ese efecto derrame que se habló por los economistas, hace poco un colega exministro de Agricultura de República Dominicana, Luis Ramón Rodríguez, nos habló de una investigación que él hizo por el efecto derrame, un tema de economía que se dio en los años 50 y 60, donde se decía que había que aperturar los mercados y que el Estado debería alejarse de todo lo que era la participación en temas de la economía. Y eso funcionó en el momento en que comenzó a darse mayor crecimiento económico, sí. Y la pobreza bajó, pero las desigualdades no. Y ellos decían que había un efecto derrame, que todo lo que subía, si subía la clase rica, también subía el pobre. No se dio del todo. Y ese es un efecto de derrame de la economía de un país que los economistas en un momento determinado, algunos dicen que se equivocaron, otros dicen que no, pero ha traído países más desiguales. Encontramos el rico más rico y el pobre más pobre. Entonces son cosas que tenemos de tarea por definir. Pero, ¿cómo podemos hacer para subir el PIB de nuestro país, sobre todo en el sector agropecuario? Sin duda, invertir en educación es un tema que va a subir el PIB. Tenemos que trabajar para una educación agropecuaria mucho más profunda, crear los agricultores del mañana. Regular en extremo tiene efectos negativos, y lo hemos dicho. No es el todo de estar regulando la producción agropecuaria en base a control de precios. Creo que hay que estudiar los mercados. Condiciones de paz, por supuesto que suelen ser importantes para un tema del crecimiento del PIB. Panamá no tiene guerras internas, pero tenemos flagelos con los que tenemos que trabajar. Políticas estables, definir metas por rubro en el país para aumentar, yo creo que es un tema pendiente. Se han hecho algunos ingentes esfuerzos por la FAO, por el BID. El MID ha hecho importantes aportes. También el ICA hizo hace poco unas declaraciones en temas del arroz. Yo creo que hay que trabajar por rubro, definir estrategias de dónde estamos y hacia dónde queremos ir y hacer esa política de Estado consona y adecuada para que todos puedan producir en Panamá. Leyes de protección al consumidor suelen ser un aliciente para el que va a hacer inversiones, invertir en grandes obras de infraestructura pública, disminuir el gasto militar. Son cosas que vemos que se ven en los países
para poder aumentar el PIB. Al final, lo que queremos es un crecimiento estable, una subida de la economía, sobre todo en el sector agropecuario, llámese rubros agrícolas, la economía en el tema de la producción avícola, que la producción avícola es uno de los baluartes y de las cosas que tenemos con orgullo que presentar, porque ha hecho un gran trabajo y ojalá lo pudiésemos hacer en otros rubros, pero tenemos que meter tecnología y tenemos que subir en producción de cerdo, en ganadería de leche. En este momento hay un déficit grande de producción de leche y yo creo que tenemos que establecer cuáles son las metas que queremos hacer por provincia, por país en cada uno de los rubros para poder tener un PIB agropecuario mucho más fuerte. Hay que crear empleos, hay que fortalecer el agro, hay que apoyarlo con recursos al agro y hay que ver las instituciones que están vinculadas al agro, porque eso del paternalismo al final del camino nos hace daño a todos nosotros. Pero tenemos que pensar en los agricultores, tenemos que pensar en la gente que está día por día, sol a sol, trabajando para crecer este país. Espero les haya gustado. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Nosotros en El Agro Ahora queremos solidarizarnos con los productores agropecuarios de Panamá y en especial con los de la provincia de Los Santos por los grandes acontecimientos en materia de inundaciones que han estado teniendo durante todos estos días. Esto es parte del cambio climático que nos está afectando en el mundo entero y Panamá no escapa a esto. Los problemas que ellos están atravesando, la pérdida de cosecha, la pérdida de animales, sobre todo a los porcinocultores, es un tema fatal para la producción agropecuaria de Panamá. Esperamos que ellos puedan afrontar este problema de la mejor forma y que el gobierno pueda ayudarlos en estos momentos. Nos solidarizamos con estos productores agropecuarios de nuestro Panamá. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.